¿Quién se acuerda del mensaje de la semana pasada? ¿Alguien se acuerda? Segunda de Reyes, capítulo 6, del 15 al 19, dicen por ahí. Es el momento en el que Eliseo con su discípulo, con su ayudante, sirviente, están en aquella ciudad y ven que les está rodeando un ejército, porque estaban yendo a buscar a Eliseo. Querían matarle, directamente, así de fácil. Y el sirviente, que ve todo aquello, se pone nervioso y dice: Eliseo, mira lo que está pasando. Nos están rodeando con jinetes, con carros, soldados, un ejército delante. Y Eliseo le dice: no te preocupes, están más con nosotros que los que están contra nosotros. Y me imagino al siervo haciendo así, como diciendo: ¿pero quién está? No hay nadie ahora mismo. Y Eliseo ora, dice: déjale que lo pueda ver. Y ese siervo ve que alrededor suya hay carros de fuego que estaban rodeando a Eliseo. Esa es la respuesta que hablábamos la semana pasada, y qué bonito sienta pensar en ello. Qué bien que tenemos a nuestro alrededor esos ejércitos espirituales que nos protegen y nos ayudan, pero luego podemos llegar a ver en ciertos momentos, como hemos visto hoy al principio, segunda de Timoteo capítulo 3, dice, habla de persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía. En Antioquía está hablando Antioquía de Pisidia, en Iconio y en Listra. Persecuciones que he sufrido. La pregunta es: ¿por qué Dios libra a Eliseo de sufrir o de perecer? ¿Y por qué no Dios libra a Pablo de las persecuciones que sufrió en Antioquía, en Iconio y en Listra? ¿Por qué? Es la pregunta que nos vamos a hacer hoy todos juntos. Para ello vamos a recordar qué es lo que pasa en estos sitios, porque Pablo le está hablando a Timoteo de algo que está narrado en el libro de Hechos. Es el primer viaje misionero de Pablo, y además le está narrando algo que él ya conoce. Primero, en el primer viaje misionero, después de llegar a Chipre y hablar con el procónsul y darle el evangelio, va y llega hasta la región de Galacia. Ahí viene la carta a los Gálatas. Y en esa gran región va yendo a diferentes lugares. Y primero llega a Antioquía. ¿Y qué es lo que hace Pablo cuando llega a un lugar? ¿Cuál es el método y cuál es la estrategia de evangelismo de Pablo? La sinagoga. Primero va a la sinagoga y empieza a darle evangelio y empieza a compartir. Y además sigue el protocolo. Primero va a los judíos, luego va a los griegos judaizados o que son temerosos de Dios, como habla la palabra, y luego va a los griegos que son paganos. Esa es la estrategia y ese es el camino. Y empieza a encontrar respuesta. Porque cuando vemos el capítulo 13 de Hechos, dice el versículo 42, dice: cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles les rogaron que el siguiente día de reposo les hablasen de estas cosas. Eran gentiles, eran extranjeros, no eran judíos de nacimiento, pero sí eran convertidos. Por eso estaban en ese día de reposo en la sinagoga. Vemos cómo hay respuesta. Versículo 45 dice: los gentiles oyendo esto se regocijaban y glorificaban la palabra de Dios, y creyendo todos los que estaban ordenados para vida eterna. Y además la palabra de Dios dice que se difundía en aquella provincia, no solamente en la ciudad, sino en sus alrededores. La estrategia estaba funcionando. La palabra se predica, la palabra llega al corazón de las personas, la gente la valora, la acepta, y la gente acepta al Señor Jesucristo como su Salvador. Estaba yendo la cosa bien. Ahí es cuando Pablo puede decir: bien, Dios me está respaldando en este sitio. Dios está obrando a través de mí, a través de Bernabé. La obra se está realizando, muy bien. Pero cuando se encuentra con el episodio en el cual tiene que salir huyendo porque le echan, se podría preguntar: ¿y ahora por qué me echan de aquí? ¿Ahora por qué me persiguen estos?
Ahora, ¿por qué los judíos convencen a los dirigentes de la ciudad y me tienen que echar? Pablo no lo entendería a lo mejor. Bueno, pues vale, ya he estado en Antioquía de Pisidia, ya he realizado ahí la obra, he predicado, hay gente que ha aceptado a Cristo, mucha, fantástico. Ahora vamos a ir a otro lugar. Y recorre mucho camino hasta llegar a Iconio. Iconio era una ciudad más grande y más importante. Y adivinad qué es lo que hizo primero Pablo en ese lugar. Ir a la sinagoga, ir a transmitir el evangelio y a transmitir la palabra, como lo hemos hablado antes. Versículo 1 del capítulo 4. Creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. Otra vez estaba funcionando el plan, estaba funcionando la obra, estaban siendo guiados y estaban teniendo respuesta. Mucha gente estaba conociendo al Señor Jesucristo a través de esa predicación. Judíos, griegos, había respuestas. ¿Cuál es el problema? El problema es que otra vez los judíos que no habían creído se ponen celosos y van a atacar a Pablo y a Bernabé. Ya no estamos hablando de que les echaron, les invitaron a irse, por favor, iros. Aquí ya estaba empezando a escalar el peligro. Iban a por ellos, iban a apedrearlos. Y cuando se enteran de que va a suceder esto, Pablo y Bernabé dicen, bueno, nosotros nos vamos y ahí os quedáis. El peligro era mayor y Pablo no rehúsa de decir, bueno, ya hemos hecho la obra, hay gente que ha creído, vamos a seguir. A unos 25 kilómetros más al sur, al suroeste más o menos, llegan a una ciudad muy importante sobre todo porque había una persona importante ahí, luego lo hablaremos. Y llegan a Listra. Y en Listra nos está hablando ya el versículo 8 de Hechos 14. Había una persona que era paralítica. Una persona paralítica, dice, no podía usar sus piernas desde el nacimiento. Y esta persona paralítica había escuchado hablar de Pablo. Por lo que, seguramente, no sería el primer día. Pablo ya estaría en aquella ciudad hablando, haciendo milagros, predicando, y la noticia llegó a este hombre. Y este hombre creyó de tal forma en que él podía darle la respuesta a través del nombre de Jesucristo, que Pablo le gritó y Pablo lo vio. Y viéndole dijo, ahora mismo tú, levántate. Y me gusta porque la palabra dice, no que él se levantó, como cuando pensamos en un cordero que acaba de nacer y está como, ay, a ver si puedo levantarme. Dice que saltó. Dice, saltó y empezó a andar. Saltó y anduvo. La gente que lo vio se quedó impresionada. Hasta el punto de que empezaron a decir que ellos eran dioses. ¿Qué ocurre? En aquella ciudad había un culto muy importante al dios Zeus y al dios Hermes. Zeus era la gran deidad, luego en Reina Valera el nombre lo latinizan y en vez de llamar Zeus lo llaman Júpiter y en vez de llamar Hermes lo llaman Mercurio. Pero era el dios Zeus. Y había una historia en aquella ciudad muy interesante. Decían en muchos años atrás, décadas atrás, que el dios Zeus y el dios Hermes, que eran padre e hijo, bajaron a la tierra. Y fueron y llegaron a un lugar de Frigia y buscando que alguien le ayudara, nadie le quería ayudar. Nadie quería darles cobijo, nadie quería prestarles atención. Solamente una parejita de ancianos les dejaron entrar en casa y estar. Esos ancianos recibieron la gran bendición de que en aquel lugar se establecería un gran templo. Y aquellos que les habían denegado y que no habían querido ayudarles, habían sido sus casas destruidas. Esa es una historia que estaba por ahí, una historia, una leyenda. Así que ellos tendrían en mente, espérate, que estos que son tan famosos y que han hecho tantas cosas, han hecho un milagro, serán el dios Zeus y el dios Hermes que han vuelto a bajar a la tierra para probar a los hombres. ¿Será que si no les hacemos sacrificios nos van a destruir la ciudad, como ocurrió, como se cuenta? ¿Qué es lo que hicieron?
todo esto empezó a correr la voz, la palabra empezó, es decir, lo que sucedió se empezó a llegar a toda la ciudad. Esto llegó a las afueras de la ciudad estaba el gran templo de Zeus, que arqueológicamente se ha encontrado, y ese gran templo de Zeus estaba el sacerdote, y dice, vamos a llevar unos toros, los vamos a adornar de tal forma y los vamos a hacer sacrificios a esos dioses que han llegado a la tierra. Claro, cuando todo esto llega a los oídos de Pablo, se rasgan las vestiduras diciendo, pero que somos hombres, que no hemos hecho nada, y empieza a darles el mensaje y a hablarles. Y dice la palabra de Dios que a duras penas consiguen que no les hagan sacrificios para ellos. Costó mucho. Ahora, era un momento de confusión, pero un momento donde estaban exaltados absolutamente. Y era muy fácil que en aquel momento y aquella circunstancia ellos pudiesen hablar de Cristo y poderles hablar, mira, yo no lo he hecho en el nombre de Jesucristo, porque Cristo ha venido a la tierra, y darles el mensaje porque todo el mundo escucharía. Ahora, ¿sabes quién vino a la ciudad? Los judíos enfadados de Antioquía y de Iconio, que les iban persiguiendo. ¿Sabes la distancia que hay entre Antioquía y Listra, que es la ciudad en la que estaban? Unos 160 kilómetros. Que dices tú, bueno, esto en coche yo me lo hago en 1 hora y media. Pero allí no había coche. Es decir, imagínate 160 kilómetros a pie siguiendo a Pablo ese que está predicando cosas que no son. Llegan enfadados y al final consiguen convencer en esa circunstancia a todo el mundo para que en vez de hacerles sacrificios, ahora les maten. Y lo consiguen. Y ahí es cuando dicen que le apedrean hasta el punto de que le tiran fuera de la ciudad pensando que ya estaba muerto. La pregunta que nos hacemos llega aquí. ¿Por qué Dios permite esto? ¿No había ejércitos de carros de fuego alrededor de Pablo? ¿No había ángeles a su alrededor? ¿Qué es lo que pasa con Hebreos 1:14? Estos ángeles son espíritus enviados por Dios para el servicio de los creyentes. Pero ahí no estaban, ¿o qué? ¿Dios no estaba mirando? ¿Dios estaba enfadado? ¿Había hecho algo Pablo mal? ¿Era el castigo de Dios para Pablo? Un judío pensaría así. Si te ha sucedido algo malo, es que algo mal has hecho. Vemos cómo en aquel lugar, 14:20 de Hechos, dice que le rodearon los discípulos, un poquito antes, le rodearon los discípulos y Pablo se levantó. No creo que estuviese muerto y resucitase. Yo creo que le dieron tan paliza que dijeron, estaría inconsciente, y dijeron, bueno, lo dejamos aquí. Pablo se levanta, se recompone y además vuelve otra vez a la ciudad. Vuelve a entrar. Cabezón, Es Pablo, qué cabezón. Vuelve a entrar a la ciudad. Dice, bueno, ya he predicado, ya he dado el mensaje, ya me han dado la paliza. La que no me dieron en Antioquía, la que casi me dan en Iconio, me la han dado en Listra, ya me la he llevado. ¿Pero qué hago? Me voy a casita, me voy otra vez a la Antioquía, no la de Pisidia, sino la de donde parten. Ya me voy a casa y digo, mira, ya me han dado, ya me han partido la cara, ya suficiente. O Dios, te has ido de mi lado, me voy, porque veo que no estás conmigo. Él sigue esa ruta y llega hasta Derbe. En Derbe, dice la palabra de Dios, en el versículo 21, y después de anunciar el evangelio en aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía. O sea, Pablo, con todas sus narices, no solamente sigue predicando el evangelio, sino que además vuelve otra vez por los lugares donde estaban aquellos que lo habían casi matado. Pablo estaba loco. Pero ¿cuál es la respuesta? Versículo 22 del capítulo 14. Dice, confirmando los ánimos de los discípulos. O sea, él, el que casi muere, tenía que darles ánimos a aquellos que no habían sufrido nada. Ánimos a los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe. La fe que casi le cuesta la vida a Pablo, pero que no se salgan de la fe, y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Además les dice, esto que me ha ocurrido a mí es necesario que nos ocurra. No tiene sentido lo que está haciendo Pablo.
Pablo es una persona que está loca. No tiene sentido, no tiene razón, no tiene coherencia conforme nosotros. Pero Pablo lo está haciendo. Y no solamente eso, sino que el versículo 23 dice: y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Vuelven, van por Pisidia, vuelven a Panfilia, y allí, en la ciudad de Perge, siguen predicando el Evangelio y siguen levantando discípulos. Y de ahí ya vuelven directamente a casa, y ya el final del capítulo, versículos 24 en adelante, ya es Pablo haciendo fórum en Antioquía. Seguramente con el ojo morado, con las costillas rotas, con el labio partido. Esto es lo que me ha pasado. Pero las respuestas han sido enormes. Pero yo quiero volver otra vez. ¿Por qué Dios permite que le peguen una paliza a Pablo que casi le matan? ¿Por qué? ¿Pablo no era fiel? ¿No era un seguidor de Cristo fiel? Sí lo era. Dice él que lo ha desechado todo por el conocimiento de Cristo. Y lo dejó todo, posiblemente también incluso a su familia o parte de su familia. Dedica su vida al Evangelio desde el mismísimo momento y minuto en el que él entiende que Jesús es el Cristo, sale a predicar en Damasco ante el asombro de las personas. Continúa a pesar de las dificultades que tiene, y aún así recibía respuestas por donde iba. ¿Por qué le sucede esto a Pablo? Vemos Segunda de Reyes, capítulo 6, lo hemos hablado al principio. ¿Por qué Pablo no tenía los carros de fuego alrededor como los tenía Eliseo? ¿Qué es lo que ocurre con Gedeón y los 300 soldados que vencen sin pelear? ¿Por qué ellos tienen victoria y los demás no? ¿Qué es lo que le ocurre a Sansón? ¿Sansón no tenía la fuerza como para luchar y derrotar a los filisteos constantemente? ¿Por qué él sí y Pablo no? ¿Por qué los amigos de Daniel entran en el horno de fuego y no les pasa nada? ¿O por qué Daniel baja al foso de los leones y no le comen? ¿Por qué esto ocurre en su vida? Y no te creas que Pablo no lo habría pensado alguna vez, porque Pablo conocía esto muchísimo mejor que nosotros. ¿Por qué esto me tiene que pasar a mí? Hechos capítulo 8. Felipe llega a Samaria, da el Evangelio y le reciben, y todo el mundo con gozo, con fiesta y con respuestas. ¿Qué es lo que pasa? Hechos capítulo 9, Jesús mismo se le presenta a Pablo en una visión. ¿Por qué ya no estaba Jesús con él? ¿Había desaparecido de su lado? Había visto cómo se levantaba, capítulo 11, la iglesia de Antioquía con poder. Siendo perseguidos, Dios les llena del Espíritu Santo y les ayuda a construir esa iglesia. Hechos capítulo 12, un ángel saca a Pablo de la cárcel cuando Herodes había matado a Jacobo. ¿Por qué ese ángel no estaba con Pablo en ese momento? ¿Por qué habían tenido tantas respuestas hasta entonces y sin embargo ahí ocurre ese hecho fatídico? Pablo dice: esto que me ha ocurrido es necesario. ¿Por qué es necesario? Porque es necesario a veces sufrir. Porque es necesario a veces pasar por momentos y dificultades complicadas y complejas. Yo os voy a dar motivos por los cuales esto era necesario. En primer lugar, cuando Pablo es lapidado y piensan que ha muerto, ¿qué sucede? Aquellos que le persiguen vuelven a su casa. Es decir, llega un momento en el que él tenía todo el campo libre para continuar con su labor. Si no hubiese sucedido eso, no le hubiesen dejado en paz en ningún momento, por lo que todo lo que hemos leído no se hubiese realizado. No hubiese podido ir a predicar a Derbe, no le hubieran dejado predicar a Derbe, no le hubieran dejado volver tras sus pasos, fortaleciendo y dando ánimos a los discípulos. No le hubieran dejado, como dice el versículo 23, levantar a los ancianos para que gobernasen las iglesias. No hubiese podido hacer eso. No hubiese podido llegar a Perge y haber predicado el Evangelio. Que Pablo sufriese en aquel momento era necesario para que las puertas del Evangelio se siguieran abriendo y tener el campo libre para seguir predicando. Ya no le perseguirían en Iconio, ni en Antioquía, ni en Listra. ¿Por qué? Porque Pablo está muerto.
Ya ni se preguntarían de dónde está Pablo. Y Pablo ya simplemente iba a los lugares, iba a las casas y levantaba a los discípulos y a los remanentes. Fácil y sencillo, sin que le estuviesen persiguiendo. Por eso era necesario que Pablo tuviese que padecer durante un rato para poder seguir haciendo la evangelización del mundo. Y además, en segundo lugar, tenía que ser testimonio para los demás. ¿A qué me refiero? Es necesario, versículo 22, que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Era necesario que los discípulos vieran que aunque haya problemas, aunque haya persecución, aunque haya una agresión, aunque haya una circunstancia que no me guste, mi vida no corre peligro. Porque mi vida es del Señor. Y Dios me volverá a levantar como los discípulos vieron que Pablo se levantaba. Y yo tendré la fuerza para ir a predicar, al igual que Pablo lo tuvo, y eso era lo que vieron los discípulos. Era necesario dar el testimonio para que ellos no tuviesen miedo en aquel momento en adelante. No pasa nada que nos persigan, mira lo que ha sucedido con Pablo. No pasa nada, Dios nos dará gracia. No pasa nada, Dios no va a permitir que nuestra vida se pierda si Él no quiere. Es el testimonio que ellos vieron. Ahora, en Listra había un discípulo muy importante. Lo hemos leído hoy, segunda de Timoteo. Timoteo era de Listra. Timoteo seguramente vería lo que sucedió con el paralítico o lo escucharía. Él vería cómo le daban una paliza a Pablo y cómo se volvía. Esa es la respuesta. Timoteo se levantó como ese gran discípulo. Por eso Dios nos ha permitido que lo conozcamos a través de su palabra y lo hizo a través del testimonio y de la palabra de Pablo. Si Pablo no hubiese hecho eso, a lo mejor Timoteo no hubiese cambiado su corazón. No sabemos qué hubiese ocurrido. Capítulo 16 de Hechos dice: después llegó a Derbe, estamos hablando del segundo viaje misionero, y a Listra, otra vez donde ya ha estado predicando Pablo. Y aquí había cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego, y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Y quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole, le circuncidó. ¿Por qué? Porque los judíos eran tan cabezones que si no estaba circuncidado no le iban a escuchar. Bueno, ¿qué es lo importante? Que esta es la obra de aquel que levanta discípulos y remanentes. ¿Cómo? A través del testimonio y a través de cómo él se enfrenta a los problemas y a las circunstancias. Pablo estaba haciendo de testimonio y estaba levantando a Timoteo. ¿Y cómo es posible levantar a un discípulo cuando te han partido la cara? ¿Cómo lo vas a hacer? Con la gracia y con la tranquilidad y la seguridad que tenía Pablo. Cuando tú ves eso, tú le sigues y tú dices: mira, es que lo aprendo, es normal que suceda, pero también es normal que yo reciba gracia en estos tiempos. Y al final, que hemos leído hoy, menciona las persecuciones, Antioquía, Iconio, Listra, y dice después: y de todas me ha librado el Señor. ¿Por qué? Porque Dios tiene un plan con Pablo y no va a permitir que ese plan se estropee, no va a permitir que ese plan se venga abajo. Su vida nunca corrió peligro, porque había un plan con él. Este es el corazón de Pablo. ¿Por qué Pablo tenía este corazón? Porque Pablo comprendió perfectamente el Evangelio. Cuando él entiende el Evangelio y entiende la obra de Cristo, él entiende que es hijo de Dios y por lo tanto nada que ocurra en su vida va a ser un problema, porque él es un hijo de Dios. Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre, les dio la potestad para ser hechos hijos de Dios. Él era un hijo de Dios, por lo tanto, ¿qué iba a temer? Además, no solamente era un hijo de Dios, sino que era alguien llamado a predicar el Evangelio. Hechos capítulo 9. Era alguien llamado para predicar el Evangelio, como se lo transmite a Ananías por parte del Espíritu Santo. Pablo era alguien que era a través de la obra del Espíritu Santo, llevado por la iglesia de Antioquía para predicar el Evangelio. ¿Por qué entonces iba a temer? Su estado espiritual
era en la cumbre. Y como él estaba en la cumbre, ni eso le llegó a parar para seguir predicando. Y eso que llegaban momentos complicados y difíciles. Porque lo que hemos leído ahora en el libro de Hechos sirve de trasfondo para lo que nosotros vamos a leer luego en la carta de Gálatas. Es decir, estas ciudades eran de la región de Galacia, por lo que la carta a los Gálatas era la carta a las iglesias que él había levantado en este capítulo 14, 13 y 14. ¿Qué es lo que les dice a los Gálatas? ¿Sabes lo que les dice? Qué bien lo hacéis todo, qué perfectos que sois geniales. Versículo 6 de Gálatas capítulo 1. Dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. Todo lo que sufrió Pablo se le vino abajo. Todo. Todo lo que sufrió, todos los días, semanas, meses trabajando con el peligro, con la paliza, con todo, para que ahora vengan estos y se vayan para otro lado. No que haya otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. ¿Sabes lo que es lo que querían hacer? Volverles otra vez a la tradición judía. Luego, cuando estéis en casa, leéis el capítulo 15 y vais a leer lo importante del viaje misionero de Pablo y su testimonio, y lo importante de la obra de Pablo con Cornelio, capítulo 10. Habían vuelto otra vez. Y les tiene que recordar, Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. ¿Cuál es la respuesta? Que no voy a temer nada porque mi vida le pertenece a Cristo. No temáis nada porque vuestra vida le pertenece a Cristo. Por eso, centraros solamente en la obra de Cristo en la cruz, que es a aquel que os da la respuesta. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Solo Cristo es la respuesta. Y ahí se lo está diciendo, vive una vida solo con Cristo. Gálatas 6:15, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Somos nueva creación en Cristo. Por lo tanto, no vuelvas al pasado, no te desvíes, sino disfruta de la obra de Jesucristo en tu vida. Es lo que Pablo les tiene que repetir a los Gálatas después de todo lo que hemos leído. Otra vez se lo tiene que repetir. No hay una respuesta fuera de la obra de Cristo, y cuando ya eres una nueva criatura, no vuelvas atrás. Sigue hacia adelante y encuentra la respuesta. Gálatas 6, del 16 al 17, dice, paz y misericordia a cuantos se ajusten a esta norma y al Israel de Dios. Y dice, y a ver si en adelante no me ocasionáis más preocupaciones. Es decir, a ver si en adelante me dejáis en paz. ¿Por qué? Porque bastante tengo con llevar impresas en mi cuerpo las marcas de Jesús. Y le está diciendo, ¿os acordáis de lo que me pasó allí en Listra? Bastante tengo yo con sufrir estas cosas como para que ahora vosotros me vengáis a mí a tocar las narices otra vez. Y tenga que estar otra vez recordando las mismas cosas. Y que tengáis que, en vez de disfrutar del Evangelio, disfrutar de otras cosas, de la cultura, de la tradición, de las cosas del pasado, de otra cosa que no es Evangelio. Fijaos cómo se lo dice Pablo. Eso lo he leído en Biblia la Palabra, podéis leerlo en Reina Valera o la versión que queráis y tomar los matices que habla Pablo. Es que Pablo ya está cansado de sufrir físicamente, ya tiene sus marcas, como para que también los otros tengan que dar esas marcas por innecesarias. Yo he dado mi vida por vosotros. No perdáis la vida que os he dado. No que Pablo se la haya dado, sino que Dios mismo les ha dado a través de Jesucristo. Por eso, no hagáis de la obra de Jesucristo una obra infértil. ¿Cuál es mi respuesta? Mi respuesta es que yo tengo que disfrutar del Evangelio siempre,
Dios obra siempre y aunque no lo parezca, hay un plan detrás. Y el plan que hay detrás, si yo lo sé ver y lo sé aprovechar, las respuestas están ahí para que yo las pueda experimentar. Y mientras, que sean ejemplo para los discípulos, que sean ejemplo para los remanentes, que sean ejemplo para las siguientes generaciones, no de nuestra perfección o de nuestra vida perfecta, sino de cómo Dios obra a pesar de los problemas, circunstancias o de mis propias limitaciones. No es vivir una vida fácil, es vivir una vida de gracia. Son cosas diferentes. Ahora, si yo experimento gracia, mi vida se convierte en fácil. Hay gente que tiene una vida fácil y es triste y es infeliz. Hay gente que tiene una vida complicada y es feliz, porque tiene gracia por parte de Dios. Y al final, disfrutar de la obra de Jesucristo todos los días. Eso es lo que tiene que predominar por encima de todo. No os salgáis de la obra perfecta de Cristo. No perdáis la gracia, no perdáis vuestra identidad y no perdáis vuestra autoridad como hijos de Dios a través de Cristo. No lo perdáis, porque si no, la muerte de Jesucristo en la cruz, ¿de qué ha servido? ¿De qué ha servido si Jesucristo murió en la cruz y yo no experimento esa autoridad y esa identidad? Así que, hermanos, os bendigo en el nombre de Jesucristo para que experimentéis el respaldo de Dios, a veces como Eliseo, otras veces como Pablo, pero teniendo la certeza y la seguridad de que detrás hay un plan perfecto. Oramos en el nombre de Jesucristo, dándote las gracias, Señor, porque no hay nadie bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Tú eres, Señor, ese camino, esa verdad y esa vida, ese Dios encarnado en Cristo, para que ahora podamos tener la victoria absoluta en el mundo, ese mundo que se vuelve contra nosotros, ese mundo que lo pone todo difícil para nuestra vida, pero es un mundo en el cual hemos vencido. Dice Jesucristo, de aquí yo he vencido al mundo. Por eso tenemos la paz y tenemos la gracia de Jesucristo. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.